Mucho deseo de predicar. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tengo más interés en esta mañana en compartir con ustedes algunas preocupaciones. Vamos a tener la palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos aquí, una parte de la familia suya, amado Padre, en esta tierra, para recibir instrucción, para recibir vida, consejo divino, para recibir ayuda a fin de que nuestra vida espiritual pueda ser una vida de éxito. Bendice esta congregación, bendice a los niños, los jóvenes, los adultos, de forma muy especial las visitas. Oh Dios, permite que en esta mañana podamos ver la razón por la cual tú nos tienes aquí. Ayúdanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba estudiando en la Universidad de Andrews, en Michigan, y estábamos estudiando la razón por la cual Dios nos tiene aquí. Y nos mandaron una profesora, una joven, una señora joven de Nueva York, para que nos diera una conferencia especial. Y esta joven vino a la universidad y vino a la clase nuestra para darnos la clase. Y fue una clase bien interesante. Esta joven era una hija adoptada. La madre la regaló cuando recién nació. La madre tuvo un problema en su trabajo y naturalmente ese problema resultó en tener esa niña, y ella, debido al odio que le tomó a la persona que la forzó, decidió regalar esa niña para no irla a maltratar cuando fuera grande, porque la niña era la misma cara del individuo, del padre. Esta joven nos decía que la madre la regaló y ella fue adoptada por una familia que tenían 2 niños, y esa familia la quiso en una forma muy especial. Ella era una niña adorada en su casa por sus padres y por sus hermanitos, y ella nunca ni siquiera se imaginó que era adoptada. Y ella no sabía tampoco que era adopción, ni que era ser adoptada. Pero esta niña un día en la escuela tuvo una pelea con una amiguita, y esa amiguita parece que había oído el chisme ya, porque eso se sabe en todo el mundo, las cosas, ¿verdad? Y entonces le dijo: tú eres así porque tú eres una niña, porque tú eres una adoptada. La insultó diciéndole que tú eres una adoptada, y ella pues no sabía qué era eso, así que no le puso cuidado. Pero cuando llegó a la casa le preguntó a la mamá: ¿qué es ser adoptada? ¿Qué es adoptada? ¿Qué significa adoptada? Bueno, hija, eso significa una apellido. La madre le explicó y dijo: bueno, a mí me dijeron que yo era una adoptada, mami, pero yo no soy una adoptada, ¿verdad? Así que la madre entonces le explicó que sí era una adoptada, y le explicó toda la situación. Dice: pues si eso es ser adoptada, yo no tengo problema, porque a mí me quieren tanto que a mí no me interesa, pues si soy adoptada, todo eso no me afecta a mí, porque yo soy muy amada en este hogar. Pero cuando la muchacha cumplió 20 años, ella empezó a enamorarse, y a los 21 años se casó, y entonces la madre le arregló los papelitos todos que ella tenía de informe de su madre real, y le entregó, le dijo: llévate estos papeles, porque es posible que algún día tú tengas interés en conocer a tu mamá propia, a tu propia madre. Dijo: no, mamá, yo no tengo interés en eso, yo no quiero saber nada de eso. Dice: no, llévatelos. Ahora tú no tienes interés, pero algún día a lo mejor vas a tener interés. Llévatelos por si acaso. La muchacha se llevó los papeles, pero pasó 1, 2, 3 años y nunca le puso cuidado a eso. Pero de pronto, como ella comenzó a trabajar en televisión, y ella se preparó para ser consejera familiar. Y en ese trabajo pues ella comenzó a tener muchos contactos, y pensó que era lo mejor conocer a su mamá.
tuvo que luchar muchísimo y por varios años hasta que por fin consiguió a la madre. En forma milagrosa consiguió el teléfono de la mamá y entonces la llamó y le dice, bueno, yo quiero conocerte, yo soy tu hija y yo quiero conocerte. La madre dijo, pues yo no. Y él dijo, no tienes que pensar en que te voy a pedir nada, yo no necesito nada de ti, yo no quiero nada de ti, yo no necesito absolutamente, yo lo tengo todo, solamente quiero conocerte, nada más. Te prometo eso es todo lo que quiero, conocerte. Y finalmente la madre accedió entonces a conocerse, porque el problema que hay es que cuando a veces estos hijos resultan, demandan a los padres por una gran cantidad de dinero por el daño que les hicieron y lo ganan. El gobierno les da a ganar y entonces pues ellos lo hacen, pero ella no necesitaba eso ni quería eso. Así que ella consiguió que la madre estuviera de acuerdo en tener una entrevista. Y entonces ella la invitó pagándole sus pasajes y gastos a Nueva York para que la madre viniera a Nueva York y se encontraran allí en el estudio de televisión donde ella trabajaba. Así que finalmente, para hacer la historia corta, se encontraron allí en el estudio de televisión, o sea, en Nueva York. Ella la recibió y fueron al estudio y grabaron una cinta muy interesante. Y la cinta era sobre, la muchacha quería la cinta la prepararon sobre la bendición de nacer. La muchacha estaba agradecida a Dios y lo que ella más enfatizó en la televisión fue el hecho, a la madre personalmente, el hecho de que ella no la había abortado. Lo que más le agradezco a mi madre es que lo que me dio el privilegio de vivir, porque Dios tenía un lugar para mí, una obra para mí, algo para mí hacer en este mundo. Y estoy feliz de estar haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Así que la muchacha estaba feliz de haber nacido y haber podido tener su vida para llevar a cabo el ministerio que Dios le había dado. Cuando yo tenía unos 12 o 13 años, me vino la idea de que las almas que se pierden necesitan ayuda. Y desde ese momento comencé a pensar en la posibilidad, con la ayuda de Dios, de ser un misionero, alguien, un predicador, para poder ayudar a esas almas que necesitan ayuda. El tema de esta mañana lleva por título La esperanza de los perdidos. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el mundo hay en este momento millones y millones y millones de personas que están perdidos? Y lo más triste del caso es que la mayoría de ellos no saben que están perdidos. En el Evangelio de San Lucas capítulo 15 aparece la parábola que Jesús dio del hijo pródigo, pero antes del hijo pródigo habla de la moneda perdida y del... ¿qué más? A ver, ¿quién recuerda? La oveja. Y la oveja perdida, ¿ok? Quería probar a ver si están leyendo la Biblia o no. Primero Jesús habló de una moneda que se perdió y la encontró la señora barriendo y buscándola hasta que la encontró y llama a la gente para celebrar la encontrada de esa moneda porque era una reliquia. Luego dice que había una oveja perdida y el pastor se fue, abandonó las 99 y se fue a buscar la que se perdió hasta que la encontró. Y vino y entonces hicieron una gran celebración con la oveja que había aparecido. Y luego un joven que abandonó a sus padres y les pidió la herencia, la gastó, ustedes saben, el hijo pródigo. Y como el hijo regresó y el padre hizo una gran fiesta para recibir a la muchacha. Las tres representan tres diferentes casos. La moneda, aquellos que están perdidos y no saben que están perdidos. Y hay que rescatarlos, porque ellos no saben que están perdidos. De hecho, muchos de ellos piensan que están bien. Usted habla con muchas personas y esas personas le van a decir, no, yo estoy bien, yo no necesito nada, yo estoy bien, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no esto, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo estoy bien. Pero no tiene una relación personal con Cristo de salvación. Está perdido y no sabe que está perdido. La oveja representa a los perdidos que están perdidos y como saben que están perdidos, balan y gritan y preguntan y piden ayuda al uno y al otro a ver si los ayudan, ¿verdad? Para ver si los rescatan.
El hijo pródigo representa a aquellos que están perdidos, reconocen que están perdidos, se levantan, reconocen que deben buscar el perdón y se levantan y van a buscar el perdón correctamente como debía ser. Pero lo que más me preocupa a mí, hermanos, son las personas que están perdidos y no lo saben. Porque ellos necesitan que usted y yo vayamos a ayudarlos. Nosotros somos responsables por ayudar a esas personas. Yo quiero que me acompañen en esta mañana, abran sus Biblias porque vamos a ver algunos asuntos directamente de la palabra del Señor y del consejo del testimonio del espíritu de profecía. Vamos a ver unos consejos muy interesantes aquí. Tengan la bondad de buscar sus Biblias, abrir sus Biblias y vamos a leer varios textos. Vamos a leer en el libro de Hechos 5:42. Libro de Hechos 5:42, traten de concentrarse, traten de no perder tiempo hablando con el vecino ahora y vayan a concentrarse en los textos. Hechos capítulo 5, versículo 42. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Capítulo 5, versículo 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿no qué? No cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Hermanos, yo quiero que ustedes noten cómo los apóstoles eran laicos, ¿saben? No eran obreros asalariados. Ninguno de los apóstoles recibía cheque. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de los apóstoles recibían cheque de ninguna institución, de ninguna oficina. Ellos eran laicos que trabajaban gratis para la obra. Y dice aquí algo interesante, dice, y todos los días, ¿cuántos días de la semana? Todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿No qué? No cesaban. No cesaban. Si nosotros tuviéramos los apóstoles vivos hoy día, ellos estarían haciendo la misma obra todavía. Ellos no estuvieran acostados durmiendo, ellos estarían haciendo la obra. Y yo dudo que nos atreveríamos a llamarles fanáticos. ¿Saben? Yo dudo que nos atreveríamos a llamarles fanáticos por la obra que hacen. Porque nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que una cosa es ser fanático y otra cosa es realizar la obra que Dios nos ha dado. Amén. Hermanos queridos, la obra que el Señor nos ha dado para hacer, la misión que el cielo nos confió a nosotros es tan grande y tan importante que nosotros debemos ponerle toda la atención, toda la seriedad a este asunto. Hermanos, nuestra salvación es un asunto serio. ¿Saben ustedes que cuando Satanás piensa en su destino, él piensa y tiembla? Y sin embargo, y dice la Biblia, y Satanás cree y tiembla. Nosotros creemos, pero no temblamos. Sería lindo que de vez en cuando tembláramos ante la responsabilidad que tenemos de nuestra salvación personal y la de las almas. Cuando yo era jovencito pensé que era importantísimo buscar esas almas. Y por eso dediqué mi vida al servicio del Señor y ya más de 65 años sirviéndole y buscando almas para Cristo. Amén. Tratando de llevar almas al Señor, tratando de rescatar personas para Cristo. Porque para mí, hermanos, esto es el asunto más importante en la tierra, en el mundo. Esta misión que el cielo nos ha dado, hermanos, es el asunto, es el encargo más grande y más importante. Es la obra más digna que podemos tener. Usted puede ser médico, puede ser científico, puede ser astrólogo o astrónomo o lo que sea, pero eso no vale nada. Ante la responsabilidad, ante la dignidad del puesto de misionero o ministro de Cristo. Es lo más grande que hay, ser un misionero para Cristo. Cuando el leproso fue salvado de su lepra, él le dijo, Señor, quiero estar contigo, quiero ir contigo para hacer la obra, como todos nosotros quisiéramos seguramente hacerlo si viéramos a Jesús. Pero Jesús le dijo que no. Vete a tu pueblo, vete a tus hermanos y diles qué. Diles cuántas cosas el Señor ha hecho contigo.
Y eso el hombre se fue a mostrarles el cuerpo sin lepra ahora, limpio, listo. Un hombre que era totalmente un demonio, destruido por todas las formas físicas y de todo. Sin embargo, este hombre se fue y preparó un pueblo entero para recibir a Jesús. Cuando Jesús regresó, la Biblia dice que el pueblo salió a recibirlo, porque ese hombre había hecho la obra. Ese hombre reconoció que lo que Cristo había hecho por él era demasiado grande y merecía servirle con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Yo no sé cuántos de ustedes creen o piensan, hermanos. A veces me siento triste al decir eso. Yo no sé cuántos de ustedes creen que Dios ha hecho algo por ustedes. Yo espero que todos sepan o entiendan o vean que Dios ha hecho algo por ustedes. Porque la manera como nosotros respondemos a la obra de Dios, hermanos, depende del concepto que tenemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Si usted cree que Dios no ha hecho mucho por usted, ustedes recordarán cuando Jesús fue a la casa de Simón para comer allí, el banquete. Y ustedes recordarán que María vino en ese momento y lo ungió con un alabastro de 365, ¿verdad? Precio de 365 días de trabajo. ¿Y qué hizo Simón? Criticó. Si éste supiera quién es esa mujer, no la dejaba que le ungiera los pies. Y Jesús le dijo: ven acá, Simón. Un individuo debía 500 denarios y otro debía 50. Y el jefe le perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos tú crees que estaba más agradecido? ¿Qué le dijo Simón? Pienso que el que le perdonaron más. Y Jesús le dijo: has pensado bien. Esta entiende lo que yo hice por ella. Y por eso no le importa gastar ese alabastro para ungirme los pies. Y desde que llegué, tú no me diste agua para mis pies, tú no me diste esto para mí, tú no me diste beso al llegar, y esta no ha cesado de besar mis pies y de lavarlos con ese alabastro, porque ella sí entiende lo que yo hice por ella. Yo pienso, hermanos queridos, que muchas veces nosotros no apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a veces cuando vemos un hermano activo haciendo la obra y ayudando a otro, en vez de felicitarlo, animarlo y decirle: hermano, ¿qué necesita hacer? ¿Qué quiere usted que yo haga con usted? ¿Qué quiere que yo le ayude? ¿Qué quiere usarme para ayudar? Le decía: es que usted es un fanático. Eso es triste, demasiado triste, hermano. Demasiado triste. Eso demuestra que no estamos convertidos en primer lugar, y en segundo lugar que no entendemos, no tenemos un concepto claro de lo que Dios ha hecho por nosotros. Si tuviéramos un concepto claro de Dios y de su obra y de lo que ha hecho conmigo, hermanos queridos, haríamos mucho más. Haríamos mucho más. De hecho, yo pienso que hemos hecho muy poco. Y eso es lo que quiero que analicemos en los pocos minutos que deseo compartir esta mañana ya. Tengan la bondad de buscar en Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Me gustaría, bueno, de todas maneras el almuerzo está ahí, así que para qué preocuparnos por el tiempo. Me gustó el sábado pasado donde fui a predicar, una iglesia de 300 personas. Le dije: pastor, ¿cuánto tiempo debo predicar? Y dice: usted no se preocupe, usted predica hasta donde usted quiera. Esta gente está aquí para oír. Y la verdad es que estuvieron hasta que yo terminé y no se fueron y querían seguir oyendo. Bueno, segunda, Apocalipsis 14, versículo 6. Dice el libro de Apocalipsis: y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra. Noten ustedes para dónde va el evangelio. ¿A dónde debe ir? A los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos queridos, esto indica que esto requiere trabajo. El Señor necesita gente que entiendan esto, que el mundo entero necesita del evangelio. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Mantengan esa Biblia afilada. Vamos a ver varios textos. Si no lo pueden encontrar, anótelo y llévenlo a la casa. 3:18. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Cuando yo dije al impío: de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano.
¿De dónde van a demandar la sangre? Nuestras manos. De los que no hacen la obra. Así que, mis hermanos, yo creo que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, no es cuestión de fanatismo, sino cuestión de deber, de reconocimiento de lo que debemos a Dios y lo que debemos hacer. Miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4, allá al final de la Biblia, para los que no conocen mucho de la Biblia. Capítulo 4, versículo 2, Timoteo, allá al final de su Biblia. Que prediques la palabra. Oigan esto, se nos envía, hermanos, que prediquemos ¿qué? La palabra. Que instes, oigan esto, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor nos ha dado una obra para hacer, y esto de redarguir en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, indica que en todo momento debemos estar ocupados en la causa de Dios. A tiempo y qué? Y fuera de tiempo. No importa cuándo sea. En otras palabras, donde sea y como sea, debemos estar ocupados compartiendo el mensaje de salvación. No importa lo que la gente piense de nosotros. Mateo 12:41. San Mateo 12:41. San Mateo capítulo 12, versículo 41. Miren lo que dice la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo. Capítulo 12, versículo 41 de San Mateo. San Mateo, capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive, oigan esto, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación ¿de quién? De Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Hermanos, es interesante este texto, me llama demasiado la atención. ¿Saben ustedes lo que es que una nación entera, digo una ciudad, una capital entera, era de las capitales más grandes del mundo en ese tiempo, Nínive? Una capital entera a la predicación de un hombre. Ahora recuerden que él estuvo 40 días por las calles allí predicando. La ciudad entera. ¿Creen ustedes que esa ciudad hubiera escuchado el mensaje si no hubiera habido un Jonás? ¿O alguien que hubiera hecho el trabajo de Jonás? Debido a que esos escucharon, debido a que y a quién ellos escucharon el mensaje, debido a un predicador, debido a alguien, a un laico que estuvo dispuesto a ir, claro, cuando ustedes saben que con renuencia, pero fue, hizo el trabajo. Y la gente oyeron la predicación y la gente se arrepintieron a la predicación de este hombre. ¿Qué importancia tiene, hermanos, entonces una persona en la causa de Dios? Dios puede usarnos a nosotros para hacer grandes cosas, pero tenemos que estar, aunque a regañadientes a veces, pero tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Dice el apóstol San Pablo. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Entonces el mundo va a ser salvo por la locura de la predicación de los locos, de nosotros. De paso, San Pablo dice, nos llaman locos, dice, pero está bien porque para los que se pierden, el mensaje de Dios, la predicación de Dios es locura. Pero para nosotros los que nos salvamos, lean a 1 Corintios 1:18 para que vean que eso dice. Para nosotros los que nos salvamos es potencia de Dios. Así que, hermano, para la gente que no le interesa la vida ni el precio de las almas que se pierden, esto es locura. Pero para nosotros debe ser ¿qué? Potencia de Dios. Debe ser algo especial para Dios. 1 Corintios 1:21, recuerden, entonces Dios va a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es la predicación? Isaías 61:1 le va a decir que la predicación son las buenas nuevas de salvación. ¿Estamos nosotros dispuestos y listos a llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Estamos dispuestos a gastar el tiempo y nuestras fuerzas y nuestros medios para que estas
estas buenas nuevas lleguen a las almas, así como llegaron a nosotros. ¿Saben, hermanos? Alguna persona gastó dinero, alguna persona gastó tiempo, alguna persona se esforzó para que yo conociera a Cristo. Y yo debo reconocer entonces lo que Jesús hizo por mí, y así mismo debo responder a la obra del Señor. En San Mateo capítulo 3, versículo 1, San Mateo capítulo 3, versículo 1, nos habla de los ejemplos que nosotros tenemos para seguir esta obra que el Señor nos ha dado. San Mateo capítulo 3, verso 1 dice: y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el evangelio del reino en el desierto. ¿Quién vino a predicar? Necesitaban a alguien que predicara, necesitaban a alguien que enderezara el camino del Señor. Y Dios encontró un hombre dispuesto a hacer la obra. No era un fanático, era un apóstol de Jesucristo, llamado Juan el Bautista. San Mateo 4, 17, aquí adelantito, la página que sigue, capítulo 4, versículo 17, dice el Señor: desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál debe ser el mensaje principal? Mensaje, decirle a la gente que necesitan arrepentirse. Y como Jesús, ese es el llamado que tenemos a predicar el mensaje del arrepentimiento. En San Mateo 11, allí adelantito, San Mateo 11, en San Mateo 11, versículo 1 dice: y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a ¿qué? Y a predicar en las ciudades de ellos. Hermano, Jesús sabía que el mundo lo necesitaba. Jesús sabía que había muchas personas perdidas y Él sabía que Él tenía una misión que cumplir para ayudar a esas almas. Me pregunto si nosotros sabemos también lo que tenemos que hacer. En San Marcos capítulo 3, versículo 14. San Marcos capítulo 3, versículo 14. San Marcos capítulo 3, versículo 14. ¿Alguien lo tiene? Y estableció a 12, quienes llamó apóstoles para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué el Señor llamó a esa gente? ¿Qué fue lo que les dijo que hicieran? A predicar. ¿Para qué el Señor nos habrá llamado a nosotros? ¿Usted se ha preguntado por qué Dios le dio el privilegio de llegar a conocer la verdad? ¿Usted se ha preguntado por qué el Señor le permitió ese privilegio de llegar a ser parte del pueblo de Dios en esta hora? ¿Se ha preguntado cuánto hizo Jesús para lograr que usted llegara? ¿Cuántas teclas movería Jesús para llegar a usted? Qué mucho le debemos al Señor, hermanos. Qué mucho le debemos. Qué mucha paciencia ha tenido Dios con nosotros. Algunos nos habíamos inclusive, muchos se han apartado del Señor y el Señor los ha buscado nuevamente con amor para que regresen, para que se preparen. Qué mucho le debemos a Dios, hermanos. Deberíamos pensar seriamente nosotros en eso. Jesús llamó para que salieran a predicar. En el mismo libro de San Marcos, allí en el capítulo 16, en el libro de San Marcos, capítulo 16 y versículo 20, miren lo que dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Predicando, y el Señor con ellos, listo a ayudarlos. Y más adelantito allí en el libro de Hechos, último versículo que voy a citar, libro de Hechos, porque podemos continuar, pero es suficiente. Pruebas, capítulo 10 del libro de Hechos, versículo 42, capítulo 10 del libro de Hechos, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Qué nos mandó el Señor a hacer? A predicar y a enseñarle al mundo que Él es el juez. Hermanos, esto es muy significativo, ¿saben? Debemos decirle al mundo que el juicio viene y que hay un juez
que ahora es abogado, que está trabajando por nuestro caso gratuitamente, pero que dentro de poco tiempo se va a convertir en el juez. Y entonces vamos a tener que pasar por el juez, por la corte, en forma muy individual, personal, vamos a tener que pasar. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros le enseñemos a la gente. Voy a compartir con ustedes unos pensamientos, 2 o 3, porque ya el tiempo está avanzando y yo sé que ustedes ahora a las 12, después de las 12, se interesan más en el almuerzo que en el sermón. Así que vamos entonces a citar unos 2 o 3 pensamientos aquí. Quiero que ustedes oigan hablar el espíritu de profecía un poquito sobre lo que acaba de decir la Biblia. Ahora, he citado lo que la Biblia dice, porque para mí, naturalmente, lo más importante es lo que la Biblia dice. Pero hay testimonios aquí interesantes que nos ayudan a entender nuestro ministerio. Oigan lo que dice. Llevad la palabra de Dios a la puerta de todo hombre. La prensa es un instrumento por el cual son alcanzados muchas personas a quienes sería imposible llegar por el esfuerzo personal. ¿Qué está diciendo aquí? Que debemos ir a la puerta de cada persona y debemos llevar literatura, porque esa literatura es un medio para que llegue a la gente que a veces nosotros no podemos alcanzar. Así que es importantísimo compartir nosotros con la gente estas enseñanzas que están ya escritas. Noten lo que dice aquí, además el Señor dice: la obra bíblica ha sido señalada por el Padre Celestial. La obra de llevar estudios bíblicos y visitar a la gente ha sido señalada por el Padre Celestial. Hemos de tomar, oigan bien, hemos de tomar nuestra Biblia y salir para amonestar al mundo. Hemos de ser la mano ayudadora de Dios para salvar a las almas que perecen. Los que están perdidos deben recibir ¿qué? Ayuda. Y los que les van a ayudar son ¿quiénes? Nosotros. Deben recibir ayuda. Dice además aquí: nuestro ejemplo afecta nuestro consejo. Cuando tratamos de aconsejar o amonestar a cualquier alma en cuya experiencia haya sobrevenido alguna crisis, nuestras palabras tendrán únicamente el peso de la influencia que nos hayan ganado nuestro propio ejemplo. Hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Vamos a tener éxito en la obra si estamos convertidos. Pero si la persona no está convertida, ¿qué va a dar? ¿Qué va a enseñar? No va a tener interés. El ministerio personal en el trabajo con la Biblia es necesario, acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más tiempo al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. ¿Creen que es cierto o no? Amén. Muy cierto. Quizás tenemos que hacer más de esto. Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes, aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Hemos de acompañar a esas personas, ayudar a esas personas que necesitan ayuda. ¿Se dan cuenta que hay un trabajo para hacer? ¿Quién lo va a hacer? Solamente nosotros. Esas almas perdidas, hermanos, dependen de nosotros para que el Evangelio llegue a ellos. Hay mucho más, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Yo creo, hermanos queridos, que en esta mañana el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para que veamos, para que entendamos que esas almas que se están perdiendo tienen un precio especial, especialmente ante la vista de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos instrumentos para llevar a esas almas el mensaje de salvación. Qué lindo es cuando nos encontramos con un alma que nos abraza y nos dice: gracias fulano por haberme llevado a Jesús a mi casa. Qué lindo. Amén. La gente no sabe el gozo que hay en esto, hermanos, pero qué gozo da cuando uno encuentra personas en muchos lugares, de muchos países, de diferentes idiomas, agradeciéndole por lo que hemos hecho por ellos. Qué lindo. Yo alabo a Dios por haberme traído al ministerio desde niño, por haberme ayudado desde niño
a tener interés en las almas. Y sigo teniendo interés y espero morir teniendo interés en esas almas. Amén. Y espero que el Señor me ayude a morir detrás del púlpito tratando de ayudar a las almas a entender la misión que el cielo nos ha dado. Que Dios nos ayude y nos fortalezca y nos abra la mente para ver cuánto debemos al Señor y qué debemos hacer por Él. Que Dios nos haga misioneros de corazón, es mi deseo en esta mañana. Amén. Vamos a cantar el himno número... a ver si